Muy bien, hermanos. Pues disculpen, vamos a ir al capítulo 26, ¿ok? Y déjenme poner por acá, a partir del versículo 31. Y hace 15 días, ¿se recuerdan? Estuvimos viendo ese momento donde Jesús llega con sus discípulos a celebrar la Pascua, exactamente. ¿Te recuerdan cómo le dice a sus discípulos que vayan, busquen un lugar en la ciudad? Ellos van, encuentran el lugar, ellos preparan todo, luego se reúnen por la tarde, comparten la mesa, y ahí Jesús hace esa institución, ¿verdad? Donde Él habla: "Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es el nuevo pacto que hago con ustedes". Entonces, vean qué interesante. Hemos visto en ese capítulo 26, si ustedes hacen sus ojos un poquito arribita, hemos visto el complot contra Jesús, cómo Jesús es ungido en Betania, cómo se preparó ese momento de la Pascua, la institución de la Cena del Señor. Y hoy vamos a estudiar este anuncio que Jesús hace a sus discípulos de lo que va a acontecer más adelante en la noche, precisamente esa noche que ellos están teniendo, ¿verdad? Después de esa cena. Y vamos por último nos quedaría estudiar en ese mismo capítulo 26 el arresto de Jesús, su presentación ante el Sanedrín y el cumplimiento de esas negaciones que Pedro va a hacer en aquel lugar. Entonces vamos a ir al capítulo 26, versículo 31 en adelante, y vean lo que dice. Acompáñenme ahí con sus ojos. Vamos a leer a partir del versículo 31. Dice capítulo 26, déjenme encontrarlo aquí. Ok, vamos a ir ahí. Dice el versículo 31 en adelante: Entonces Jesús les dijo: Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. ¿Ven qué interesante? Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y halló a los discípulos durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansados? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Amén. Entonces vean qué interesante. Una vez que Jesús y sus discípulos, excepto Judas, en aquel lugar, en el aposento alto, y toman la cena, ahora se dirigen, como lo dice en el versículo 30, después de cantar el himno, se dirigieron ¿hacia dónde? Hacia el monte de los olivos. Quizás ya es muy de noche. ¿Se recuerda que hablaba
recordamos que esta cena se tomaba entre el atardecer, a partir de las 6 de la tarde. ¿Cuánto puede durar una cena? Pónganle unas 5 horas. Ahora, cena, 5, quizás ya son las 11, dando casi las 12 de la noche, ¿no? Entonces, a esa hora ellos salen hacia el Monte de los Olivos y vean qué interesante cómo en el Evangelio de Juan, cuando vemos el Evangelio de Juan, capítulo 14 al 17, podemos ver de que ahí Jesús dijo muchas palabras antes de que salieran hacia el Monte de los Olivos. Incluso Jesús oró por sus discípulos antes de salir al Monte de los Olivos. Eso lo encontramos en el capítulo 14 al 17 de Juan. Son 3 capítulos que Juan nos narra de lo que aconteció entre esa terminar la cena y esa salida al Monte de los Olivos. Mateo no lo registra, pero en esa parte que Juan menciona, Jesús les da palabras de consuelo a los discípulos. Jesús les da dirección a sus discípulos, hablándoles también de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir y que iba a ser sobre ellos. Entonces, noten que quizás mientras caminan por la ciudad, mientras van caminando por la ciudad hacia el Monte de los Olivos, Jesús les da un anuncio, y es lo que acabamos de leer. Y vean qué interesante, en el versículo 31, quizás van caminando por las calles, acercándose a este lugar, y vean lo que les dice el versículo 31. Entonces Jesús les dijo que esta noche todos ustedes ¿qué? Se apartarán por causa de mí. Vean qué interesante. Jesús les da otro anuncio. Durante la cena, ¿qué les dijo Jesús? Hay un traidor entre nosotros. Un anuncio terrible para los discípulos, un anuncio que quizás les cayó como un balde de agua fría. Permítanme nada más encender aquí. Voy a prender aquí. Quizás entonces en este versículo 31, mientras Jesús se dirige hacia el Monte de los Olivos, les da este anuncio y cae de nuevo este anuncio como algo sorprendente, así como cuando estaban en la cena, ¿no? Alguien me va a traicionar, ahora les dice Jesús, todos ustedes, todos. Judas ya no está ahí, ¿se recuerdan? Judas ya salió a querer entregar a Jesús. Y ahora les dice Jesús a estos 11, todos ustedes me entregarán en esta noche. No solo entonces había un traidor, hermanos, sino que entonces había quienes lo iban a abandonar esa misma noche. Entonces imaginen la situación dentro de Jesús. Saber que hay un traidor entre sus discípulos, pero aparte de saber hay quienes en esa noche lo van a negar, lo van a abandonar. Entonces la agonía, la tristeza, quizás el sentimiento de estar solo viene a su vida. Y vean qué interesante, en este anuncio que Jesús hace a sus discípulos de que lo van a negar, Jesús descubre también la realidad interna de cada uno de sus discípulos. Una debilidad que estaba oculta detrás de cada uno de ellos. Que muchos se presentaban como valientes, pero a la hora de lo que tronaban los chicharrones, todos salían corriendo. Entonces, vean, ¿cuándo va a pasar esto? Jesús les dice, esta misma noche. No va a ser mañana, no va a ser pasado mañana, va a ser esta misma noche. Todos ustedes se apartarán de mí por mi causa. Entonces, observemos, hermanos, algo interesante aquí, como Jesús sabe todo de antemano. Tiene ese conocimiento previo de todas las cosas. Y les hace esta declaración a los discípulos precisamente porque Él tiene ese conocimiento de los acontecimientos. Nada está aconteciendo al azar. Nada está pasando fuera del plan de Dios. Todo está escrito lo que iba a acontecer. Entonces Jesús sabe de antemano lo que va a acontecer. Sabe cuándo, esta noche, dice, y sabe quiénes lo van a abandonar. Entonces, qué interesante, ¿no? Todos los discípulos lo van a abandonar. Todos ellos se van a apartar. Todos ellos se van a escandalizar. Creo que dice en otras versiones por ahí. Dice en otra versión, todos ustedes me abandonarán. Entonces, observemos que Jesús sabe todo perfectamente de nuestras vidas, hermanos. Sabe todo absolutamente. Sabe inclusive lo que en este mismo momento estamos pensando. Sabe lo que vamos a pensar dentro de 3 horas. Sabe lo que vamos a pensar esta misma noche. Entonces, Él tiene un conocimiento de todo en nuestras vidas. Inclusive lo que está
por pasar en esta misma noche con sus discípulos. Entonces él sabía lo que iba a pasar, sabía quiénes lo entregarían, sabía también quién era el traidor. Entonces veamos aquí un claro contraste, hermanos, que revela la debilidad humana en contraste con la fortaleza divina que Jesús tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le esperaba, y a pesar de que sabía lo que le esperaba, él seguía adelante. Él iba hacia el frente, él caminaba hacia la cruz. Jesús hubiera dicho, sí, lo que viene enfrente, para adelante, está muy terrible. Si nosotros supiéramos lo que nos va a acontecer mañana, ¿cómo estaríamos? Estaríamos quizás angustiados, ¿no? Y sin ganas que llegara mañana, o sea, estuviéramos preocupados. Pero vean cómo Jesús, en ese conocimiento de todas las cosas, aquí nos muestra un contraste entre la debilidad humana que van a tener sus discípulos y la fortaleza divina que Él tiene para afrontar lo que vendrá a su vida. Entonces Jesús va a relacionar esta caída de los discípulos con la profecía que ahí precisamente dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué? Se dispersarán. Jesús relaciona este evento que va a acontecer, de que todos van a salir desbandados, como dicen, todos van a salir corriendo a la hora de que truenan los chicharrones. ¿Por qué? Porque era una profecía que estaba escrita en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde Zacarías profetiza precisamente eso: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. En esta profecía que Zacarías habla muchos años antes, Jesús ahora la ve cumplida esa misma noche. Jesús dice: eso mismo que Zacarías dijo se va a cumplir esta misma noche. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces esta profecía mostraba precisamente esa falta de lealtad. Esa falta de lealtad que los discípulos iban a tener esa noche. Y cuando vamos a Zacarías capítulo 13, cuando vamos al capítulo 13 y retrocedemos un poquito en ese libro de Zacarías, en el contexto de esa profecía, podemos ver que es Dios quien actúa, que es Dios quien hace volver, que es Dios quien mete, quien hunde y quien prueba y quien dice estas palabras. Es Dios quien está diciendo: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Es decir, Dios es quien golpea al pastor y sus ovejas salen dispersas. Y es interesante porque es Dios quien entrega a su Hijo, hermanos, en un plan determinado, y ese plan es el plan de la redención. Jesús es el pastor, Jesús es el buen pastor, y sus ovejas, al verlo golpeado y herido, saldrán dispersas. Entonces Jesús dice: me van a entregar en esta noche, voy a ser herido, y mis ovejas, que son ustedes, van a salir dispersas, me abandonarán. Entonces vean qué interesante, Dios mismo, hermanos, ese es quien golpea al pastor, a su Hijo. Él es el mismo Dios quien entregó a su Hijo en la cruz para que cargara, como cantábamos ahorita, nuestras iniquidades, nuestras culpas, nuestras transgresiones, y fue Dios quien lo hirió, lo quebrantó, lo sujetó a padecimientos e hizo de su vida una expiación por el pecado. Y eso es lo que cantábamos precisamente, eso. ¡Qué amor tan grande! Que Jesús, clavado en la cruz, camino al Gólgota, entregó su vida por el más vil pecador. Entonces vean qué interesante, como lo dice la profecía en Isaías 53. Vemos en Isaías 53 precisamente eso. Dios entregando a su siervo para morir por la culpa del pecado del pueblo. Entonces es Dios quien entrega a su Hijo, es Dios quien lo quebranta, es Dios quien lo sujeta a los padecimientos para expiar el pecado. Entonces qué interesante, es Dios, hermanos, el Padre, como nos dice Romanos, quien no escatimó ni aún a su propio Hijo para perdonar al más vil pecador. Entonces qué interesante, la profecía se está cumpliendo aquí. Heriré al pastor y las ovejas saldrán dispersas. Entonces en la vida real, hermanos, cuando un rebaño cotidianamente lo vemos, cuando el pastor no está, pues las ovejas andan
de arriba para abajo, ¿verdad? Dispersas y hacen lo que quieren, y mientras no ven al pastor, ellos se agarran para todos lados. Entonces vean qué interesante aquí, cómo esas mismas ovejas se van a dispersar al ver que Jesús es arrestado, al ver que Jesús es llevado en arresto, y empiezan ellos a salir en esa desbandada pensando de que Él ya no va a regresar. Entonces, qué interesante, qué lección para estos discípulos, que ellos por sí mismos también, hermanos, podemos ver aquí que no pueden permanecer unidos. Ellos son débiles por naturaleza los discípulos, y necesitan de un pastor. Si el pastor no está con ellos, entonces ellos se dispersan. Al igual que las ovejas necesitan de un pastor para estar unidas, así también los discípulos necesitan que Jesús esté con ellos, si no ellos saldrán dispersos. Jesús les dice: ustedes se van a apartar, ustedes van a huir al verme herido, pero a pesar de eso, hermanos, Jesús los seguirá amando. Jesús los seguirá amando porque ya lo ha mencionado en Juan capítulo 14, versículo 17. Él los ama, y esa promesa de estar con ellos es para siempre. Entonces es interesante, hermanos, saber que como ovejas, pues no podemos ir solos. Saber que como ovejas que somos del Señor, no podemos ir solos. Necesitamos ser guiados por el buen pastor, que es el Señor Jesús. Él es nuestro guía, Él es quien nos une, Él es quien nos mantiene unidos. Entonces vean qué interesante cómo como creyentes, quien es el centro de este lugar, de esta congregación, no es el hombre. No soy yo, no es el hermano, no es la hermana, no es la hermana, ni la hermana, ni el hermano Mario, nadie de nosotros es el centro. El centro, quien dirige, quien guía a este rebaño, es el Señor Jesús, porque Él es el pastor, el que guía a sus ovejas. Entonces Él es quien nos une, quien nos mantiene unidos. Entonces esto nos muestra, hermanos, que somos débiles por nosotros mismos, somos débiles en naturaleza, y cuando reconocemos esa debilidad es cuando entonces más nos aferramos al pastor. Es cuando más nos aferramos como ovejas a ese pastor que guía nuestras vidas. Entonces, cuando somos débiles, hermanos, cuando pensamos que somos débiles, es cuando entonces más gracia derrama el Señor sobre nuestras vidas. Y vamos a ver cómo en los discípulos es muy diferente. Ellos se consideran fuertes en ese momento, y por eso Jesús les dice: les va a acontecer algo que ni deberían de decir. Vean qué interesante, versículo 32. Pero después de que yo haya, resucitado, vean las palabras de consuelo que Jesús les da, las palabras de confianza que Jesús les da. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes, ¿a dónde? A Galilea. Entonces noten cómo Jesús les dice que va a resucitar. Son palabras seguras. Voy a resucitar. Son palabras de consuelo, son palabras de ánimo. Me van a entregar, voy a ser herido, pero no va a quedar la cosa ahí. Voy a resucitar, aunque muera, voy a resucitar. Y les dice: y voy a ir delante de ustedes a Galilea para estar nuevamente con ustedes. Entonces, ¿se recuerdan dónde Jesús llamó a estos hombres a ser sus primeros discípulos? En Galilea. Allí empezó el ministerio del Señor Jesús, y es ahí donde Jesús va nuevamente a llegar. Y ahí Jesús ahora, cuando veamos el final de Mateo, es donde Jesús ahora les dice: vayan a todo el mundo y prediquen ahora este evangelio a toda criatura. Entonces, qué interesante, ¿no? Regresan al mismo punto donde empezaron, pero ahora, cuando en el capítulo 28 de Mateo lo veamos, ellos van llenos ahora del poder del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante, se cumple, hermanos, se cumple esa profecía que Jesús les da aquí en el versículo 32, de que va a resucitar. Y lo vamos a ver ahí en el capítulo 28, cuando llegamos ahí vamos a ver cómo Jesús llega a Galilea y les anuncia un ángel, les dice que Jesús ya está allá, que ellos deben de ir hacia allá. Entonces vamos a ver cómo, observemos aquí, hermanos, algo interesante. Jesús está viendo más allá de la cruz.
Jesús no está viendo, yo voy a quedar en la cruz herido ahí, no. Jesús ya está viendo más adelante de la cruz. Jesús sabe que va a resucitar. Y este otro anuncio, hermanos, entonces revela su amor. Revela su amor porque antes de que estos discípulos sean esparcidos, estos discípulos reciben de parte de Jesús la seguridad de que lo volverán a ver. Entonces esto trae seguridad a los discípulos. Esto no los deja en el limbo, ¿no? Va a ser arrestado nuestro maestro, va a ser entregado. ¿Y qué va a pasar? No, Jesús les da palabras de consuelo, palabras de amor. Voy a ser arrestado, voy a morir, pero voy a resucitar y nos veremos en Galilea. Como quien dice, va a haber una cita pendiente allá después de que muera y resucite. Entonces esto trae consuelo a la vida de los discípulos, trae palabras de aliento. Jesús les dice, miren, viene la hora, ya ha llegado la hora en que serán esparcidos, cada uno por su lado, me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre, dice Jesús, ¿está con quién? Conmigo, dice. Estas cosas les he hablado, les dijo Jesús, para que en mí tengan paz. Entonces estas palabras que Jesús le está diciendo, voy a resucitar, son palabras de paz. Son palabras de consuelo, son palabras para que ellos tengan paz, porque les dice Jesús, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que Jesús les está diciendo aquí es, yo ya vencí al mundo. Voy a morir, pero voy a resucitar. No se preocupen, yo ya vencí al mundo. Entonces, ¿cómo Jesús está trayendo confianza a los discípulos? A través de estas palabras, lo vemos aquí. Jesús les está dando seguridad y paz de que ellos necesitan. Entonces, todas estas palabras dichas de antemano las vamos a ver cumplidas más adelante. Vamos a ver cómo se cumplen. Entonces, Jesús les está diciendo prácticamente, aunque ustedes me abandonen, yo no los voy a abandonar, porque los volveré a ver allá en Galilea. Aunque ustedes caigan, yo los levantaré para que no queden ahí tendidos. Por eso Jesús más adelante les dice, velen y oren, para que no caigan en tentación. Entonces vean, al escuchar todo esto, hubo un discípulo que habló. Y si alguien lo quiere leer, versículo 33 y 34, al escuchar estas palabras de Jesús, hubo un discípulo que se atrevió a hablar. Amén. Dice, respondiendo, Pedro les dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Amén. El versículo 34, hermano Mario. Amén. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Vean qué interesante, ¿no? Jesús les hace un anuncio, ustedes me van a negar, ustedes se van a apartar de mí, pero yo voy a resucitar, voy a ir delante de ustedes. Y alguien como que dijo, esto que está diciendo Jesús como que no me cae el 20. Jesús le dijo, Pedro le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo no me apartaré. Entonces qué interesante, ¿no? Pedro siempre tenía algo que decir. Y casi siempre Pedro estaba lleno de confianza en sí mismo cuando decía las cosas. Y las decía así, de esa manera, como dicen, sin pelos ni tapujos. Decía las cosas, pero muchas veces estas palabras que decía Pedro estaban llenas de confianza en sí mismo. Y aquí vean qué interesante, Pedro no está conociendo su propia debilidad. Pedro no estaba consciente de la realidad espiritual. Se sentía muy valiente en ese momento, ¿ven? Yo no te negaré, yo nunca me apartaré. Yo no me apartaré. Entonces Pedro se muestra valiente, ¿no? Como a veces nos sentimos nosotros muy valientes para decir las cosas, pero cuando en el momento nos toca que estar ahí, mejor nos quedamos callados, ¿verdad? Entonces Pedro estaba llenándose de orgullo aquí. Y también, vean, observen, de menosprecio ante los demás discípulos, porque dice, aunque todos se aparten, yo no me apartaré. Entonces como que está menospreciando a los demás, como que se está jactando de su fortaleza, ¿no? Como que se está sintiendo un poquito más que los demás, como diciendo, Mateo, un publicano, quizás él sí podría negarte, Jesús. Andrés, este sí es un pescador, mi hermano, a lo mejor este te entrega o quizás termina negándote también, pero yo
yo no me apartaré de ti jamás, Señor Jesús. Entonces, observemos, Pedro tiene una opinión pues muy inflada de sí mismo. Se sentía orgulloso en ese momento como gallito de pelea. Yo aquí estoy, Señor, y eso y lo otro. Pero Pedro no estaba recordando aquel proverbio que dice, delante de la destrucción va el orgullo. Delante de la caída, la arrogancia de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando a veces nos mostramos orgullosos y nos jactamos, es más propenso a veces que caigamos. Por eso ese proverbio dice así, delante de la destrucción va el orgullo. Antes de que caigamos, hermanos, es porque quizás ya nos hemos enorgullecido de algo. Entonces vean Pedro lo que está haciendo. Se está enorgulleciendo, está menospreciando a los demás discípulos. Y Pedro está ignorando una realidad que hay dentro de él. No quiere reconocer que él es un hombre débil, que él es un hombre que va a terminar negando al Señor Jesús. Entonces, no estaba siendo humilde, no estaba reconociendo su debilidad. Hubiera sido más sabio para Pedro decir, Señor, dame fuerzas para afrontar ese momento de la prueba. Jesús les dice, todos ustedes me van a abandonar. Y es como que Pedro esté diciéndole a Jesús, ¿por qué dices eso? Como alegándole al Señor Jesús, ¿no? Y recuerden, el Señor tiene el conocimiento previo de todas las cosas. Y es como que Pedro está diciendo, eso es que estás diciendo Jesús, está equivocado. ¿Cómo te atreves a decir que todos te van a negar? Yo no, dice Pedro. Entonces, muchos de nosotros a veces nos consideramos cristianos fuertes, hermanos. A veces nos consideramos personas que nunca vamos a negar al Señor Jesús. Y decimos, no, yo nunca voy a pasar por eso, hermano. Yo siempre nunca me voy a avergonzar del Señor Jesús. Pero a veces, hermanos, es sabio reconocer que necesitamos fortaleza de parte del Señor para afrontar las pruebas que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a la hora es cuando nos rajamos. A la hora es cuando salimos corriendo. Entonces es mejor reconocer que necesitamos fortaleza de parte del Señor por medio de su Espíritu Santo para cuando vengan las pruebas a nuestra vida y no mostrarnos orgullosos, no mostrarnos jactanciosos de que vamos a salir librados por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Entonces el Señor conoce, hermanos, nuestros fracasos de antemano, pero espera que reconozcamos nuestra debilidad ante el pecado. Espera que antes de que el pecado venga a nuestra vida, reconozcamos que somos débiles y que necesitamos de su gracia en nuestra vida. Entonces, si Dios nos deja de su mano, estamos en peligro. Pero si nosotros reconocemos que necesitamos fortaleza de parte de Él antes de que venga la prueba, el Señor nos va a extender su gracia. Entonces, vean lo que leía nuestro hermano Mario. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro? En verdad te digo, así como le dijo a los otros, esta misma noche, ¿qué? Antes de que cante el gallo, me negarás, ¿cuántas? 3 veces. Pero mejor no hubiera abierto la boca, ¿no? Que a veces nos metemos a problemas por hablar, ¿no? Cuando no tenemos que hablar. Y aquí Pedro como que se le salió y un coscorrón. El Señor, me vas a negar 3 veces. Mejor se hubiera quedado callado, no hubiera dicho nada, hubiera dicho reconocido, sí, Señor, somos débiles, te vamos a abandonar. Entonces Jesús le dice eso. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro no conocía su propio corazón. Jesús no solamente conoce el corazón, sino que Jesús reveló lo que había dentro del corazón de Pedro. Un negar que iba a venir más adelante. Jesús conoce el corazón de Pedro, conoce sus pensamientos y aquí lo revela. Se lo revela a Pedro. Te escudas, Pedro, detrás de una máscara de valiente. Te escudas detrás de creerte que sos mejor que los demás. Pero dentro de tu corazón me negarás 3 veces. En tus pensamientos me negarás 3 veces. Entonces Jesús le dice que su ofensa va a ser mucho más grave que la de los demás. Aquellos van a salir corriendo, pero Pedro le va a negar no 1, no 2, sino 3 veces. Y esta es una ofensa mayor, ¿no? Unos salen corriendo y se van y se apartan, pero este se atreve a negar
al Señor Jesús. Y le dice, esta misma noche, antes de que cante el gallo, quizás ese gallo pues se despertaba temprano, ¿no? A veces, ¿a qué hora se despierta un gallo? 5, 3, entre 3 y 5 de la mañana, ¿no? A veces ahí atrás de la casa hay uno que, ese sí tiene la alarma bien marcada porque es puntual, todos los días se está cantando, entonces quizás entre 4 y 5 de la mañana, pongámosle. Entonces, Pedro tiene las horas contadas entonces. Pedro tiene las horas contadas antes de que amanezca. Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. No que te creías muy, me vas a terminar negando 3 veces, Pedro. Entonces vean qué interesante. Jesús le dio la oportunidad a Pedro en el versículo anterior de reconocer que necesitaba fortaleza para ese momento de la prueba. Pero no, él se mostró orgulloso. No consideró su corazón, su debilidad. No consideró que era débil. Y no confió en el Señor para depender de Él, sino que se enorgulleció. Dijo, yo no te voy a negar. Yo no me apartaré de ti. Jesús le dice, mejor no digas lo que no sabes, Pedro. Y Jesús, vean qué interesante, dice en Lucas 22:31, Jesús ya le había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado, le dijo a Pedro, para que tu fe no falle. Pero tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le dijo a Pedro de antemano también. En Lucas capítulo 31, que es paralelo a esto que estamos leyendo, Jesús le dijo, Pedro, Satanás ya te ha reclamado para zarandearte como a trigo. Es decir, te va a llevar a la prueba. Yo ya lo sé, le dijo Jesús a Pedro. Yo ya lo sé, Pedro. Eso que me estás diciendo que no me vas a negar, yo ya lo sé. Me vas a terminar negando. Pero le dice, pero yo ya he rogado por ti. Ya he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces, qué interesante, Jesús, a pesar de que conoce de antemano las cosas en nuestra vida, Él está rogando, hermanos, por nosotros. Él está rogando para que no caigamos. Él está rogando para que nuestra fe no falle. Él está rogando para que no caigamos ante la tentación. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces vamos hacia la tentación. Caminamos hacia la tentación y decimos, aquí estoy. No voy a caer, no, voy a pasar esta tentación. Y ahí es donde Jesús dice, mejor no digas, porque vas a terminar cayendo en la tentación. Entonces a veces nos mostramos arrogantes, ¿no? Ante las pruebas, ante las tentaciones, y creemos de que las vamos a sobrellevar dependiendo de nuestra propia voluntad, de lo que somos nosotros, en lugar de reconocer, como le dijo Pedro, como le dijo el Señor Jesús, tu debilidad. Entonces, vean, Pedro le dijo ahí en Lucas 22:33, estoy dispuesto a ir donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces Jesús ya le había dicho de antemano, me vas a negar, pero yo ya he rogado para que tu fe no falle. Entonces Jesús pidió por Pedro. Antes de que a Pedro le viniera la prueba, Jesús ya había rogado por él. Pedro no quería reconocer su debilidad, pero Jesús sabía que Pedro iba a tropezar. Entonces Jesús lo ama tanto que ruega por él. Jesús nos ama tanto a nosotros que Jesús sabe lo que va a acontecer, hermanos, después de que salgamos de esa puerta. Jesús sabe lo que va a pasar en nuestra vida después de que salgamos de esa puerta y ruega por nosotros. Pero también es menester de nosotros, hermanos, reconocer que necesitamos de Él, como lo cantábamos ahorita. Reconocer que somos pecadores y que su gracia es mayor. Que somos inclinados hacia el pecado, pero que si su gracia no es mayor en nuestra vida, caeríamos. Entonces, qué interesante, ¿no? Nos enseña lo valioso también, hermanos, de lo que es orar como creyentes los unos por los otros. Jesús está orando por Pedro. Entonces, de la misma manera nosotros podemos orar por nuestros hermanos para que no caigan en tentación, para que no tropiecen en el mar. Orar los unos por los otros, sabiendo que Satanás va a venir a tentar nuestras vidas. Entonces, es algo interesante que aquí también podemos hacer, que vemos que podemos hacer. Orar los unos por los otros. Orar para no caer en tentación. Hebreos 10 dice,
consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, qué interesante, ¿no? Lo que nos muestra aquí. Jesús ora por Pedro. Al igual manera, nosotros podemos orar los unos por los otros. Cuando nos congregamos, hermanos, el propósito de congregarnos es fortalecernos en la fe. Fortalecer nuestra fe para no caer en la tentación. Fortalecernos por medio de la fe en el Señor Jesús para vencer el pecado. Entonces, ese es un propósito. Por eso el escritor de los Hebreos dice ahí, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. Estimúlense al amor, a las buenas obras. Eso es el propósito de reunirnos aquí, hermanos. El propósito es de abrazarnos como hermanos, rogar los unos por los otros y que el Señor nos fortalezca por medio de su gracia. Entonces noten la negación de Pedro que Jesús le anuncia, y Pedro, como no nunca se queda callado, discute otra vez. Vean lo que dice versículo 35, si alguien lo quiere leer, vean lo que dice. Pedro nunca se queda callado. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Noten, ya le dijo, me vas a abandonar. No, no te voy a abandonar. ¿Me vas a negar 3 veces? No te voy a negar 3 veces. Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Pedro como que era el que se las sabía todas, ¿no? Y dijo, no, yo nunca voy a pasar por eso. Y le está haciendo varias promesas aquí de que le va a ser fiel al Señor Jesús. Incluso si tiene que morir junto a Él. Le está diciendo, jamás te negaré. Entonces, Marcos capítulo 14, 31, que es paralelo a esto, nos dice que Pedro le insistía, con insistencia le repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. ¿Cómo es alguien que insiste? Dice, ¿no? Marcos dice que Pedro le insistía repetidamente. Aquí Mateo nomás nos pone una frase, pero Marcos dice que le decía, le hace promesas y promesas y promesas de que no lo va a negar. Es fácil ser valiente cuando las situaciones están lejos, hermanos. Es fácil decir, lo voy a lograr cuando no ha venido la prueba. Pero no es tan fácil cumplir lo que decimos cuando llegan esas situaciones a nuestra vida. Y Pedro ahí le dice, jamás te voy a negar. Si es posible, muero a la par tuya, Señor Jesús. Entonces Pedro está viendo de lejos las cosas. Pedro no está midiendo las palabras que está diciendo, y muchas veces, hermanos, nos consideramos valientes y pensamos que nunca, como decíamos, negaremos al Señor Jesús. Y observemos a Pedro, su jactancia cada vez es más fuerte ahí. Se está sobreestimando tanto a sí mismo que lo único que está haciendo es elevándose para terminar cayendo más fuerte. Por eso decimos, antes de la caída, ¿qué es? El orgullo. Antes de la destrucción, dice el proverbio, va el orgullo. Entonces, cuando usted mira a una persona muy orgullosa en su vida y jactanciosa, seguramente más adelante la caída vendrá y será muy grande. Eso es porque la palabra se cumple. Pedro se está jactando cada vez más y está listo para la caída. Entonces los demás, como Vicente, por donde va toda la gente, repitieron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Dice. Entonces, al igual que Pedro, si Pedro lo dice, pues nosotros también lo decimos y lo aseguramos. No midieron lo que estaban diciendo, no confiaron en el Señor Jesús para el momento de la prueba. Están confiando en sí mismos. Están aseverando una lealtad que no van a tener. Hermanos, la verdadera realidad es que en muchas ocasiones negamos al Señor Jesús. Por muy valientes, por muy a veces que nos creamos que nunca vamos a negar al Señor Jesús, a veces cuando vemos una injusticia ante nuestros ojos y no decimos nada, estamos negando al Señor. A veces cuando debemos de hablar de Cristo y no lo hacemos, estamos negándole. Cuando a veces se nos identifica como creyentes, a veces evitamos que se nos llame como cristianos. Estamos negando al Señor Jesús. A veces cuando simplemente no queremos dar ese reconocimiento de que somos creyentes ante los demás,
por un aislamiento social que nos puedan dar. Estamos negando al Señor Jesús. Entonces, qué interesante, ¿no? Aquí todos podemos decir, yo nunca negaré al Señor Jesús. Pero después de la puerta, a ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque somos débiles. Somos débiles, hermanos. Entonces, si reconocemos esa debilidad en nosotros, es cuando el Señor entonces fortalece nuestras vidas y derrama su gracia en nuestros corazones. Entonces, simplemente, hermanos, a veces no queremos dar el paso al frente y permanecer firmes sin negar al Señor. Entonces, esta es una realidad en muchos de nosotros. En mí, a mí me ha pasado, hermanos. No crean que estoy aquí porque soy... No, me ha pasado. Nos hemos considerado fuertes cuando de verdad no lo somos. Entonces, esta es una realidad que afecta a todos los creyentes. Todos enfrentamos este mismo tipo de situaciones, al igual que todos los discípulos la están enfrentando en este momento. Todos están asegurando que no lo van a negar. Y hermanos, Satanás siempre está trabajando arduamente para hacer caer a los creyentes. Sabe que si hace tropezar a un líder, a un pastor, muchos van a caer también. Muchos van a dejar de escuchar el evangelio. Y por lo tanto, hermanos, es necesario saber que entonces necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para vencer al pecado, para permanecer firmes. Y saber que por nuestra propia fortaleza y fuerza no podemos, sino por medio del poder que el Espíritu Santo nos da. Entonces, me consuela, hermanos, saber lo que leímos anteriormente, que Jesús rogó por Pedro. Jesús rogó por Pedro para que su fe no fallara. Entonces el Señor ruega por nosotros, hermanos. El Señor ruega por nosotros para no caer también de manera total. Tropezar, pero seguir adelante. No tropezar y quedarnos ahí tirados. No, Él ruega para que no nos quedemos ahí en el suelo. Por eso Jesús en Mateo 6:9 le dijo a sus discípulos cómo debían de orar. ¿Se recuerdan? Mateo 6, capítulo 9. Jesús le dice, capítulo 6, versículo 9, les dice, ustedes orarán de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y vean el versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, sino que, sino líbranos del mal. Entonces también nosotros no confiarnos, sí, el Señor oró por nosotros, el Señor está intercediendo por nosotros para que no caigamos, pero es menester nuestro también reconocer que necesitamos orar para no caer en la tentación. Amén. Entonces vean qué interesante, no creernos de que no, yo la puedo, hermano, no, es necesario orar para no caer en tentación. Entonces vean los siguientes versículos, describen lo que normalmente se conoce como la angustia del Señor Jesús. Versículo 36, vean, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Recuerden, Jesús va a ser entregado esa noche. La agonía que Jesús está sintiendo de que ya fue traicionado, lo van a abandonar, esa carga como que se está acumulando, ¿no? En su vida. Entonces Jesús quiere pasar ahora un rato hablando con su Padre para prepararse para esa muerte que viene, para prepararse para esa crucifixión en el Calvario. Entonces, en todo caso, los discípulos también deberían de aprovechar ese tiempo para pedir ayuda para la prueba que van a enfrentar, porque Jesús ya les dijo, ¿ustedes me van a qué? Entonces, ¿qué deberían de haber hecho ellos también? Orar. La prueba viene, Jesús les está anunciando, la prueba viene, yo voy a orar porque mi hora ya ha llegado. Entonces, ustedes también deberían de ¿qué? De orar. Entonces, ellos deberían de aprovechar ese tiempo también para pedir ayuda para el momento de la prueba. Y qué interesante, porque si ustedes se fijan, Getsemaní significa el lugar de los aceites. En hebreo significa fábrica de aceites. Y era un lugar donde, a las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, donde se prensaban las aceitunas, ¿no? De ahí se saca el aceite de oliva, ¿verdad? Se prensaban las aceitunas y se extraía el aceite.
de olivo. Entonces, el significado de ese lugar Getsemaní es muy interesante porque en este lugar Jesús va a ser así, prensado de la misma manera, en agonía, en sufrimiento, y Dios Padre va a herirle, va a prensarle para que de su vida, hermanos, saliera aceite nuevo para todos aquellos que creerían. Entonces, qué interesante, ¿no? Como el significado de este lugar es impresionante. Jesús aquí va a ser prensado en agonía al momento que va a morir. Entonces, ¿a quienes tomó como compañía en ese momento tan difícil? Versículo 37, ¿a quienes tomó? Vean lo que dice. A los 2 hijos de Zebedeo. Amén. Dice, y tomando con él ¿a quién? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, sin duda, todos los discípulos llegaron hasta ese lugar, menos Judas, ¿verdad? Judas ya salió a entregarlo, como ya lo vimos al final de la cena, pero de ellos tomó ¿a quiénes? A Pedro y a 2 hijos de Zebedeo. En los evangelios él nos dice que los 2 hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Entonces son Pedro, Jacobo y Juan. Entonces llegan a ese huerto los 11 discípulos, pero de los 11 agarra ¿qué? Agarra a 3 y los toma y se los lleva al interior del huerto. A estos quizás los dejó en algún lugar y a estos otros 3 los toma y se introduce hacia el fondo del huerto, quizás, ¿verdad? Entonces, estos 3 ya habían sido testigos de la transfiguración del Señor Jesús. Estos 3 ya habían estado en aquel momento cuando el Señor Jesús se transfiguró. Entonces, ellos fueron testigos de esa gloria, pero ahora van a ser testigos de la agonía que Jesús va a enfrentar en su vida. Entonces, qué interesante, me encanta lo que dice Matthew Henry. Dice, los mejor preparados para sufrir con Cristo son los que por fe han contemplado su gloria. Si esperamos reinar con Él, ¿por qué no habremos de sufrir con Él? Qué interesante, ¿no? Entonces, aquellos que han visto su gloria, han visto esa transfiguración, ahora van a ser testigos del sufrimiento. Entonces, para ver la gloria, hermanos, también nosotros debemos de ser testigos de los sufrimientos del Señor Jesús. Por eso Pablo dice, yo soy también testigo de esos sufrimientos, de esos padecimientos, y le dice a Timoteo, no te avergüences de eso. No te avergüences del padecer, no te avergüences del sufrimiento por causa del Evangelio. Entonces, noten, Jesús comienza a entristecerse y a angustiarse. La agonía está siendo cada vez más pesada. Hay una película, ¿no? La Pasión de Cristo es la más, creo que de todas es la más fuerte. ¿Por qué? Porque se muestra tal y como es. A veces nosotros leemos esto y pensamos de que Jesús fue, oró, se fue tranquilo y se fue y se subió a la cruz. No, hermanos. Es algo pesado, es un dolor en su alma, es una agonía quizás en su corazón interna muy grande. Jesús siente el peso del pecado que habría de cargar en la cruz. La agonía es tan grande que empieza a entristecerse y a angustiarse. Y Jesús conocía también de antemano la traición, el abandono de sus discípulos. Entonces todo esto iba haciéndose una carga más pesada. Sabe que se va a quedar solo, sabe que nadie va a estar en su defensa, sabe que los romanos son crueles en los castigos que dan a las personas también. Entonces todo esto se va juntando y el versículo 38 entonces les dijo, mi alma está afligida. ¿Hasta el punto de qué? De la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. A estos 3 ahora les dice así. Entonces Jesús les habla de la angustia que viene. Les habla que es una angustia tan extrema hasta el punto de ¿qué? De la muerte. ¿Quién de nosotros ha pasado por algo así? Yo creo que ninguno de nosotros, porque es una angustia mortal, dice aquí, hasta tal punto de la muerte. Entonces, ¿quién de nosotros puede soportar una angustia hasta ese punto sin antes morir? Entonces es una angustia extrema. Entonces no alcanzamos a comprender totalmente esa angustia, pero sí podemos entonces agradecerle al Señor Jesús por lo que soportó en la cruz por nosotros. Quizás en este momento no alcanzamos a comprender ese dolor que sintió así, pero hermanos,
Debemos de darle gracias por lo que soportó por nosotros. ¿Y qué les encarga? Quédense aquí y velen junto a mí, vean. Es decir, espérenme aquí, estén pendientes porque Judas no tarda en venir. Entonces, primero deja a los primeros discípulos allá, ¿verdad? Como quien dice en la entrada, velando, quédense aquí, siéntense. Y ahí toma a estos tres y les dice a estos tres, bueno, velen junto a mí, porque el Judas no tarda en aparecer por aquí, yo voy y voy a orar. Versículo 39, si alguien lo quiere leer, vean lo que dice ahí. Dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Amén. Entonces noten cómo Jesús se adelanta, se introduce un poco más en el huerto y cae sobre su rostro. Lucas, capítulo 22, versículo 44 nos dice que, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces noten la agonía tan pesada. ¿Quién de nosotros ha pasado por algo así? Que empieza a sudar y a sudar y a sudar y a sudar en una desesperación, una angustia dentro, que el sudor se vuelve cada vez más grueso. Entonces vean la situación que está afrontando Jesús, y el texto nos dice que Jesús se apartó de ellos, y aquí nos enseña algo, que en momentos de aflicción nosotros debemos de venir a solas con Dios. Debemos de venir a solas con Dios, ¿no? Hay quienes están en aflicción, en situaciones de aflicción, ahí andan, voy para arriba y para abajo, y vamos allá y vamos aquí, pero quieren que los hermanos estén orando por ellos. No es así, hermanos. Jesús aquí nos muestra que en momentos de aflicción personal, yo debo de ir a solas con Dios. Yo debo de venir con Él a solas, donde puedo expresarme abiertamente con Él acerca de mi angustia, acerca de lo que está aconteciendo en mi vida. Imagínense que si Jesús les hubiera dicho a los discípulos, pues yo sé que voy a morir, pues oren por mí, chavos, oren por mí, y pues yo aquí me siento en el aposento alto y me termino de echar otra cenita más. No, Jesús está angustiado y Él desea entonces hablar con el Padre, entrar en esa comunicación con el Padre. Dice que cayó sobre su rostro, vean la postura que se nos dice aquí, cae sobre su rostro, quizás se tiró al suelo. Se tiró al suelo y empezó a orar. Vean la humildad, nos muestra eso, la humillación que Él hace en la oración. Cae de rodillas en el huerto de Getsemaní para precisamente eso. Luego levantar a todos aquellos caídos por el pecado. Él se humilla para levantar nuestras vidas del pecado. Entonces, qué interesante, ¿no? Jesús ora y vean lo que dice aquí: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, ¿qué dice? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y vean algo interesante, cosas importantes aquí. Primero, ¿cómo se dirige a Dios? Padre mío. ¿A dónde va un hijo cuando se encuentra en una situación? Con la mamá y con el papá. Porque es con quien tiene más más confianza. ¿A quién va Jesús en este momento? su Padre. Al Padre. ¿Dice María? ¿Dice la Virgen María? ¿Dice otro santo? ¿San Pedro, San Judas, San esto, San...? ¿Dice? No, va al Padre. Entonces vean cómo aquí vemos que es a Dios quien debe de recurrir uno. Es a Dios a quien debemos orar. No al santo, no al otro, no a la Virgen, no, es Padre mío. Es a Dios quien recurre él y se dirige a Dios entonces en esa relación de padre-hijo. Y le habla con libertad, como decíamos, expresa la situación. Estoy angustiado, estoy en esta situación. Y le pide si es posible que pase de mí esta copa. Vean qué interesante. Jesús llama copa a esos sufrimientos que vienen a su vida. Les llama copa, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento esta era una imagen, la copa era una imagen de la ira de Dios, del juicio de Dios. En otras palabras, Jesús va a ser juzgado por Dios. Y bebiendo la copa de la ira de Dios para que nosotros no bebiéramos esa copa. Noten qué interesante. Él bebe esa copa de ira, de castigo de Dios, para que nosotros podamos gozar del perdón
por el pecado. Entonces, ¿se recuerdan la madre de Jacobo, de Juan, estos dos discípulos que se llevó Jesús? Le dijo, sienta uno a mi derecha y uno a la izquierda. Jesús le dice, no sabes ni lo que pides. Le dijo Jesús, no sabe lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, podemos. Vean, no sabían lo que vendría. Jesús sabía los sufrimientos que iba a atravesar. Jesús sabía la horrenda y cruel muerte que iba a pasar. Entonces, esto es algo interesante porque Jesús sabe de antemano esos sufrimientos que va a soportar, todo por traer salvación a los hombres. Todo por traer salvación a 7, 8 personas aquí en Sabinas. Es que interesante cómo observemos la oración de Jesús. Le pide que si es posible que pase de él esta copa, es decir, evitar estos sufrimientos, pero notemos la frase, si es posible. Entonces, no hay duda de la sinceridad de las palabras de Jesús. Tenía un deseo de ser liberado de esta agonía que estaba comenzando a padecer. Pero noten, Jesús siempre desea que se haga ¿qué? La voluntad del Padre. A pesar de desear que estos sufrimientos pasen, porque sin duda Jesús era hombre, fue un hombre, sentía ese dolor, ese sufrimiento que iba a atravesar. Jesús sabía que no había alternativa para justificar a los hombres con Dios. Jesús sabía que no había otra alternativa, por eso dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús sabía que no había alternativa por la cual Dios podía justificar al hombre, era necesario que él muriera, por eso dice, me someto a tu voluntad, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es que interesante, ¿no? La oración que Jesús hace, muy diferente a la de los discípulos. Yo no te voy a negar. Jesús dice aquí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si los discípulos hubieran orado así, cuando Jesús les dijo, me van a negar, me van a abandonar, la cosa quizás hubiera sido muy diferente. Hubieran enfrentado la prueba, la tentación y quizás hubieran permanecido. Entonces, aun cuando sentía esa agonía amarga de los sufrimientos que va a padecer, Jesús está dispuesto a someterse a la voluntad del Padre por la redención y salvación de los hombres. No se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Entonces nos muestra aquí cómo la voluntad de nuestro Señor estaba arraigada en la voluntad de Dios. Estaba arraigada en la voluntad de Dios. Lo que Jesús hizo, lo hizo con gozo porque era la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, mi comida es hacer ¿qué? La voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. Esa es la voluntad que Jesús siguió. Esa es la voluntad entonces que nosotros como creyentes debemos de seguir. Porque a veces nos viene la prueba y ¿qué hacemos? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué empezamos a renegar, no? Y empezamos a quejarnos y se nos acabó el gas, se nos acabaron los frijoles o algo y ahí se nos viene el mundo encima. Es por poner un ejemplo, ¿no? Pero una enfermedad, hermanos. Imagínense que venga el cáncer a mi vida y que yo empiece a renegar. Que venga una situación difícil a mi vida, tremenda, y que yo no someta mi vida a la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos a Jesús enteramente sometido a la voluntad de Dios. Vienen padecimientos, los conoce de antemano y sabe que quizás podría negarse. Pero Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es la manera en la que nosotros entonces debemos de acercarnos a Dios. En medio de los sufrimientos, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. En medio de la prueba, muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad. En medio de la enfermedad, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida a través de esto. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo cambia de sentido las cosas. Porque a veces nos volvemos arrogantes, a veces nos volvemos como que lo merecemos, pero no es así. Nuestra voluntad se debe de rendir y arraigar a la voluntad de Dios. Entonces, una lección muy importante aquí para nuestras vidas. Debemos de beber la copa que Dios tenga
preparada para nuestra vida. Si es sufrimiento, si es enfermedad, si es dolor, por muy amarga que sea, hermanos, no debemos de buscar nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Cuando la buscamos, entonces es cuando el Señor derrama, ¿qué? Su gracia sobre nuestras vidas. Porque Él reconoce que entonces somos débiles para afrontar la prueba y su gracia es mayor sobre nosotros. Pero cuando decimos, no, yo puedo, yo lo voy a poder, yo voy a salir de esto, yo no necesito de nadie. Y empezamos a separarnos de Dios. Es cuando entonces la caída viene y viene grande. Entonces sigamos leyendo. Versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro, porque Pedro era como el que siempre hablaba, ¿verdad? Y pues si hablas, mejor te digo las cosas de antes. Con que no pudieron velar 1 hora junto a mí, vean qué interesante. Jesús se va a orar, la agonía que Jesús está sintiendo es muy grande, muy pesada, es algo tremendo. Y Jesús regresa donde estaban estos 3, a quienes había exhortado a que velaran en los versículos anteriores. Y mientras Jesús está en esa agonía, estos 3 discípulos están todo vapor, como esas vaporeras de frijoles, ¿verdad? Que truenan y truenan. Están durmiendo, hermanos. Entonces imagínense si Jesús se hubiera quedado dormido en aquella barca cuando los discípulos estaban que se hundían. ¿Qué hubiera pasado? Los discípulos no hubieran tenido otra que casi nadar, ¿no? Estaban angustiados y clamaron al Señor. Y si Jesús hubiera dicho, no, pues me duermo, me echo un sueñito y que ellos se arreglen como pueden, hubieran muerto. ¿Qué hubiera sido de ellos? Hubieran muerto. Pero aquí vean, Jesús sabe que de un momento a otro va a aparecer Judas para entregarlo. Por lo tanto, Él necesita orar al Padre, orar y encomendar esta causa al Señor. Y los discípulos no entendieron eso. Por eso Jesús dice, ustedes me abandonarán, ustedes se apartarán de mí. Y Pedro dice, yo no, sí, me negarás. Y aquí está durmiendo. Entonces, si realmente reconocieras la debilidad, Pedro, que hay dentro de ti, si reconocieras que no eres fuerte por ti mismo, sino que eres débil, deberías de estar velando junto a mí, orando junto a mí, porque de repente, en cualquier momento va a aparecer Judas. Entonces recordemos que es quizás aquí entre 4 y 5 de la mañana. Quizás es el momento más pesado del sueño, hermano. Es el momento más pesado del sueño y después de haber cenado, ¿verdad? Un cabrito, ¿qué era? Una oveja, ¿verdad? Un borrego por la cena de Pascua, ¿no? Y dicen los estudiosos que cuando se cena cabrito o ese tipo de animal, el sueño, ¿verdad? Se viene, ¿no? No sé lo que dicen, ¿verdad? Más pesado. Los estudiosos de Sabinas en esas artes culinarias dicen que el sueño más pesado, y los discípulos tienen razón, se están durmiendo ahí. Y se durmieron y Jesús va y los encuentra y arriba, despiértense. ¿Por qué? Porque Judas va a aparecer en cualquier momento. La prueba viene, va a aparecer en cualquier momento la prueba y es necesario que velen. Entonces, qué interesante, ¿no? Los discípulos se duermen en lugar de permanecer despiertos como Jesús les había encomendado. Jesús les dio una encomienda. Velen. A veces Jesús nos da encomiendas a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? No dormimos. O no le prestamos importancia. O le decimos, no, pues ahí, se me olvida. No. Jesús nos da encomiendas a través de su palabra y nosotros debemos de prestar atención. Prestar atención porque por eso debe seguir más adelante. Velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Entonces, ven qué interesante. Observemos que su debilidad humana en estos discípulos está allí. Ellos dicen, no te entregaremos. Ellos dicen, no te abandonaremos, no te negaremos. Pero ¿están qué? Están dormidos. Entonces, su debilidad es latente. Su debilidad está a flor de piel ahí. Se muestra cada vez más. Entonces, aquí se dirige a todos y directamente a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le garantizó a Jesús que no lo iba a abandonar. Entonces, ¿cómo que no me vas a negar?
Si te vengo a encontrar dormido, entonces ¿de qué te jactas, Pedro? ¿De qué te enorgulleces de que no me vas a negar si estás roncando aquí? Entonces, ven, Pedro, pues como se la tiraba del mero mero, Jesús aquí le dice, reconoce, Pedro, tu debilidad. Reconoce que no eres fuerte por ti mismo, sino que necesitas la fortaleza, la ayuda. ¿Qué hubo, Pedro? ¿No que no me ibas a abandonar? ¿Estás durmiendo? Entonces Jesús no necesita ayuda. Quienes necesitan ayuda aquí son ¿quiénes? Los discípulos. Jesús no necesita ayuda para enfrentar su muerte, pero Jesús entonces está como impulsando a los discípulos a que reconozcan su debilidad, a que reconozcan que son débiles por sí mismos y que necesitan ayuda para enfrentar la prueba. Entonces lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Esto nos está enseñando en este momento que no somos fuertes por nosotros mismos. Hemos cantado aquí, no valemos por nuestra posesión, no valemos por lo que somos, sino por el precio que Él pagó en la cruz. Cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos eso, entonces su fortaleza viene a nuestra vida. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Pero Pablo no lo dijo en un gimnasio, ni levantando pesas como hoy muchos ponen ahí en el Facebook, todo lo puedo en Cristo y salen con un no. Pablo lo dijo en sufrimiento, en predicando la palabra de Dios, padeciendo en cárcel por la palabra de Dios. Entonces, al reconocer esa debilidad humana en nuestra vida, entonces es cuando el Señor extiende su gracia y sabe que no podemos por nosotros mismos, sino a través de su poder. Vean versículo 41 que les dijo, interesante. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Ahí está la clave. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Cuál va a ser la tentación en la que van a caer? Le van a ¿qué? A abandonar. Aquí cobra sentido, ¿no? Esa es la tentación en la que ellos van a caer. Le van a abandonarse, le van a negar. Pedro le va a negar 3 veces. Entonces, esa es la tentación por la cual ellos deben de velar y orar, es decir, estén alertas. Eso quiere decir, estén alertas, abusados, tigres, del griego, pónganse pilas, muchachos, y del hebreo, estén al tiro. ¿Por qué? Porque viene la prueba, viene la tentación, viene el momento donde su fe va a ser puesta a prueba, donde su lealtad va a ser puesta a prueba, y por lo tanto, ¿qué? Velen y oren. Pero no, ¿están qué? Están durmiendo. Y les dice una realidad, ¿para que qué? Para que no entren en tentación. Y la realidad aquí que les dice Jesús, el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Pero la carne, ahí está, ¿ven? La carne es débil, este cuerpo, esta carne nuestra es débil. Entonces una persona puede estar completamente despierta físicamente y todavía sucumbir ante la tentación y el pecado. Porque su carne es ¿qué? Es débil. Su carne es débil. Pero si se mantiene espiritualmente despierto, dispuesto, velando, orando con todo su corazón y su mente alerta y vigilante, entonces ¿qué? Vencerá la tentación. ¿Por qué muchas veces caemos? ¿Por qué? Estamos dormidos. Ahí está. Porque muchas veces, hermano, es que mire que me pasó esto y volví a caer en esta situación. Pregunta, ¿estás velando y orando para no caer en tentación? ¿O estás durmiendo como los discípulos? Entonces muchas veces, y la mayoría de las veces, estamos ¿qué? Durmiendo. Pero Jesús nos dice, velen y oren para que no caigan en el momento de la prueba, para que no caigan en el momento de la tentación. Entonces aquí la tentación para los discípulos va a ser infieles, abandonar a Jesús. Entonces noten, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro receptor espiritual siempre está dispuesto, pero el cuerpo físico, la carne, es débil y se cansa. Que la carne, hermanos, no apague a nuestro espíritu. Que la carne no nos haga caer en tentación. Jesús sabía que le iban a abandonar, pero alienta a sus discípulos a ¿qué? A la victoria, a vencer la tentación, mostrándoles los recursos con los cuales pueden lograrlo, velando y orando.
¿Cómo podemos vencer la tentación, hermanos? Velando y orando. ¿Cómo Hashim puede bajar de peso? Pues evitando que... Ok. Pues a veces para eso sí somos buenos. Ay, dicen, no, voy a bajar unos cuantos kilos para irme a Cancún, decimos, para irme a la playa y esto y lo otro, para ir a una boda, decimos. Pero hermanos, espiritualmente es lo mismo. Si nosotros velamos y oramos y nos abstenemos del pecado, vamos a vencer por medio del Espíritu Santo. Y vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús sabía que le iban a abandonar, los alienta a la victoria, velen y oren. Pero sabemos que al final todos los discípulos le van a abandonar. No permanecieron alertas, no hicieron esa labor ferviente de orar, por lo tanto sucumbieron ante la tentación. Entonces pregunta, ¿queremos permanecer firmes en el Señor y no caer? Claro que sí. Entonces la respuesta es que velemos y oremos para no caer en la tentación. Velemos y oremos, seamos vigilantes, estemos alertas, estemos al tiro, como dice Ma, para que el Señor nos libre de la tentación. Líbranos del mal, dice la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Entonces, 1 Pedro 5:8 dice, sean sobrios, estén alertas. Dice, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y si lo encuentra dormido, ¿va a ser fácil o va a ser difícil? Va a ser fácil. Entonces, por eso dice, velen y oren, no se duerman. La tentación viene, la prueba viene. Dice Pedro, Satanás, su adversario, anda al acecho como un león, buscando carne. Y si la carne es débil, se la va a devorar. Dice, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, dice Pedro, se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hermanos, no estamos solos. No solamente nosotros sufrimos tentaciones, sufrimos de situaciones así. Hay muchos hermanos alrededor del mundo que están sufriendo peores sufrimientos que los de nosotros, si es que nosotros tenemos sufrimientos. Peores sufrimientos que nosotros. Y es verdad. Miren las noticias en China, miren las noticias en África, cómo cristianos son quemados dentro de sus iglesias, pastores son secuestrados, asesinados junto con su familia y con sus hijos. Hermanos, nosotros no estamos sufriendo nada en comparación de otros creyentes alrededor del mundo. Estamos en la gloria, como dicen. Entonces, pero dice, velen. Pero si estamos en la gloria y estamos todavía durmiendo, entonces Satanás vendrá como león rugiente y nos va a devorar. ¿Qué necesitamos? Velar y orar, permanecer firmes. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice Pedro, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Entonces noten qué interesantes son las promesas que vienen más adelante. Al vencer al pecado, al vencer la tentación, Dios, quien nos ha llamado a esa gloria eterna, nos va a perfeccionar completamente, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en aquel reino eterno. Pero todos queremos cielo, pero la pregunta es, ¿estamos velando y orando? ¿Estamos permaneciendo firmes ante las pruebas, ante los sufrimientos? No, repito, no por nuestra propia fuerza, sino reconociendo esa debilidad que tenemos, pero sabiendo que necesitamos la fortaleza de parte del Señor. Entonces, hermanos, es necesario que estemos alertas y orando para no caer en las garras de Satanás. Así como un león anda buscando esa presa, así debemos de permanecer firmes para no caer en las garras del enemigo. Vamos a sufrir, sí, pero vamos a ver la gloria eterna. Vean, primera advertencia y jalón de oreja que Jesús les dio. Ahí en el versículo 41, ahora les dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si es posible que pase en mí esta copa, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús hizo nuevamente la oración similar, pero con una variante aquí, hágase, y haciendo énfasis en que se debía de hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y vino otra vez Jesús, vean, y halló nuevamente que los discípulos orando. No, los halló ¿qué? Durmiendo. Y porque sus ojos, dice, estaban cargados de ¿qué?
De sueño. Entonces les cayó pesada la cena, ¿no? Esa noche a los discípulos. Les cayó pesada la cena y los encuentra durmiendo nuevamente. Y se nos viene a la mente aquí las promesas que le habían hecho. No te vamos a abandonar, Jesús. Pues si yo estoy allá orando y ustedes aquí durmiendo, entonces pues ¿para qué los quiero? Amigos para ustedes, enemigos como ustedes, ¿para qué los quiero? Entonces veamos la debilidad de la carne nuevamente manifestada aquí. Están durmiendo. Entonces, por muy buenas que fueron sus intenciones de no negar a Jesús, podemos ver que están sucumbiendo ante el sueño, ante esa situación. Entonces es como que si eso los doblega en la carne, ahora imagínense espiritualmente si no están orando. Si el sueño los hace dormirse, ahora imagínense lo que puede hacer una tentación de Satanás espiritualmente. Entonces es como verlo de manera paralela, ¿no? Si el sueño me dobla, ahora ¿qué no hará una tentación de Satanás? Me va a tirar al suelo. Entonces Jesús les está diciendo aquí, déjenlos de nuevo, dejándolos de nuevo, versículo 44, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces Jesús se va, ora nuevamente de la misma manera, pidiendo que se haga la voluntad del Padre, venga lo que venga, y pregunta, ¿cuántas veces oramos de esta manera en diferentes situaciones? Ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cuántas veces oramos de esta manera? Que Señor, hágase tu voluntad. Voy para Monterrey, en un viaje que quizás voy a hacer un mandado. Señor, deberíamos de orar, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Voy para tal lado, voy a hacer un mandado aquí al centro, cortito. Señor, salgo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, de esa manera entendemos, ¿no? Que debemos de vivir una vida totalmente orientada a la voluntad del Señor. Completamente alineada a la voluntad del Señor. Entonces, el Getsemaní nos enseña eso, hermanos, a orar en los momentos críticos y angustiosos, y nos llama a acudir al trono de la gracia para encontrar ayuda y gracia para nuestra vida. También nos enseña que debemos de someternos en todo, hermanos, a la voluntad del Padre. En todo someternos a la voluntad del Padre. Entonces Jesús regresa. No sabemos cuánto tiempo después, versículo 45, entonces vino Jesús a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? O sea, quizás eran 5 de la mañana ya, que imagínense, están durmiendo nuevamente. Y les dice, vean, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces llega por tercera vez y los encuentra bien descansados, ya como que, ay, ya vino Jesús, ay, ya nos despertó. O sea, ellos estaban bien relax. Jesús en una agonía en su alma, en su ser, en su mente, en sus pensamientos, una agonía porque sabía lo que iba a enfrentar. Y ellos bien tranquilos. No, pues Jesús está allá orando y nosotros aquí bien tranquilos. Entonces, su sueño y su descanso pues contrasta aquí grandemente con la agonía que está sintiendo Jesús. Jesús está haciendo en este momento una oración por lo que va a pasar y ellos están descansando. Vean la hora, les dice Jesús. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús aquí se está refiriendo a la cruz. Su tiempo de ir a la cruz del Calvario ha llegado. Su vida va a ser puesta en manos de hombres pecadores, es decir, en manos de los romanos, quienes ellos eran los que crucificaban, ¿no? Y lo vemos cómo se cumple eso. Fue crucificado por los romanos. Y esto lo vimos desde el capítulo 16 de Mateo, cómo Jesús desde ahí les anunció que debía de ir a Jerusalén y sufrir por los ancianos, por los principales sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Desde mucho antes ya Jesús les había anunciado esto. Entonces Jesús les dice, levántense, vamos, está cerca el que me entrega. Noten, mientras Jesús entregaba a sus discípulos, pues este legado espiritual que debían de ejercitar luego durante su ministerio, entre las sombras de la noche aparece ¿quién? Judas Iscariote. Y dice más adelante, si ustedes lo leyeron más adelante, quienes lo han estado leyendo ahorita, dice que viene casi como con palos.
y con otras personas ahí, soldados. Entonces, entre las sombras de la noche en el huerto de Getsemaní, aparece Judas, el que le entregaría. Y algo interesante aquí es que no dice levántense y huyamos. No, dice levántense, vamos al encuentro con el peligro. Vamos a enfrentar lo que viene. No dice Jesús, levántense, vámonos, a ver por dónde salimos, que no nos vean. No, Jesús afronta la situación. Jesús afronta la voluntad del Padre, que es su muerte. Y vean qué interesante aquí es eso. Velen y oren. La tentación viene. Entonces Jesús nunca dejó de desear la redención del mundo con todo su corazón. Se encaminó hacia ella. Jesús nunca sintió ni por un solo momento que el precio que pagaba era demasiado alto. Y que quería y que sería mejor permitir que toda la gente fuera lanzada al infierno. Él nunca pensó eso. Levántense, vamos hacia la prueba, vamos hacia esa cruz. Jesús reconoce que su vida está entonces en completa obediencia a la voluntad del Padre. Entonces cada oración de Jesús en el Getsemaní, hermanos, nos demuestran cómo debemos de orar. Señor, pon mi voluntad en perfecta armonía con tu buena y misericordiosa voluntad. Pero a veces no oramos así, ¿no? A veces no oramos así. Señor, quiero que este año pase esto. Y ni tan siquiera decimos, si es tu voluntad que se cumpla. No, si queremos así, ¿no? Las cosas. Así, a la fuerza. Pero se nos enseña en todos estos pasajes, hermanos, entonces que debemos de alinear nuestra voluntad a la voluntad perfecta del Padre, tal y como Jesús lo hizo. Amén. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo debemos de aplicar y entender esto. No somos fuertes por nosotros mismos. No somos fuertes carnalmente, sino que es el Señor quien nos fortalece para la prueba. Pero es necesario que velemos y que oremos para no caer en tentación. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a